Hola a todos, mi nombre es Sebastián Valdés y hago parte del curso de Educación y Entornos Políticos a cargo de la profesora Manuela. El día de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que se nos hizo a inicio de semestre. ¿Pueden ser los profesores apolíticos? La respuesta a esta pregunta va a partir de mi criterio y de todo lo que aprendí durante el semestre, gracias a las herramientas que nos dio la profesora, las lecturas y las distintas conversaciones con mis compañeros. Pero antes de continuar, yo quisiera definir qué es ser apolítico. Ser apolítico significa que no se tiene ningún interés hacia la política, que no se siguen realmente discursos acerca de situaciones sociales, económicas, y que por el contrario se ignoran completamente. Pero ¿por qué la gente es apolítica? Normalmente las personas que son así es porque no quieren entrar en conflicto con otras personas o incluso consigo mismos a la hora de verse en la sociedad y a la hora de compartir ciertos sentidos y de diferir en ciertas situaciones. Entonces, ya con esto en mente, yo respondí el primer día del semestre que yo considero que de todas maneras las personas tienen el derecho de ser apolíticos. ¿Y por qué? Porque viviendo en un estado de derecho, donde tenemos una libertad de expresión, una libertad de pensamiento y de distintas corrientes sociales que tenemos marcadas, pues al final de cuentas, ser apolítico es algo que va a suceder y que normalmente la gente opta para lo que ya dije. El problema es que cuando nosotros somos maestros, vamos a tener que enfrentarnos a un montón de decisiones y de situaciones políticas. La autora Blanca Pita nos dice que las políticas públicas y la gestión educativa deben ser parte del proceso de formación del docente, quien es el dinamizador de las políticas educativas para provocar cambios en los sistemas escolares. Debemos de saber primero que desde el Ministerio de Educación hay unos lineamientos y hay unos temas muy importantes que tratar que terminan siendo políticos. Temas como etnia, cultura, religión, género, sexualidad, son temas que al final de cuentas dan a demostrar un montón de agencias políticas, ya sea a favor o en contra de una situación, de una política pública, de una de un accionar social. Entonces, de cierta manera, nosotros no se nos permite ignorar este tipo de temas y si se hace, pues estamos ignorando a todo un sistema de redes, de conocimientos que, que en la vida real nos vamos a tener que enfrentar y que a la hora de la verdad, pues son situaciones que pueden llevar a ciertos tipos de violencia, que pueden llevar a ciertos tipos de vulnerabilidades. La autora y exministra de Educación colombiana Aurora Vergara nos dice que la creación de las naciones se fundamenta en la invención de relatos de homogeneidad, que no reflejan la realidad empírica de sus comunidades políticas. Entonces, tenemos que tener primero muy claro qué es lo que nosotros consideramos de estos temas. Los vemos como algo tabú, los vemos como algo que no tenemos nada que decir al respecto, estamos a favor o estamos en contra de ciertas cosas y eso también en nuestra vida, ¿qué significa para nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Qué significa para mí creer o no en Dios? Pertenecer a cierto grupo étnico o no pertenecer a ninguno, ser de cierto género, tener cierta identidad sexual. Todo este tipo de cosas nos repercuten en la realidad, queramos o no. Y a la larga también va a repercutir en las vidas de nuestros estudiantes. De la misma forma, Vergara nos dice que la diversidad y la pluralidad permiten la construcción en una sociedad democrática, porque son los otros los que nos permiten reconocernos a nosotros mismos. Es por eso que existen un montón de informaciones que nosotros podemos optar
para poder que nuestros estudiantes vean esas distintas perspectivas de esos temas específicos que estamos tratando. Que no sea solamente es que las cosas son así porque yo lo digo, o porque yo soy el adulto, o porque así lo dice el ministerio, o porque así lo dicen sus papás. No, que sea una construcción libre de esos pensamientos y que también sea un motor para tener agencia a la hora de enfrentarnos a situaciones políticas y sociales. Lo segundo es que ya que tenemos en cuenta todos estos discursos, tenemos que ver también que nuestros estudiantes ya llegan con unos discursos al aula de clase. Ellos desde el hogar, desde otros espacios como amistades, gestan unas ideas o replican unos discursos con respecto a esos temas que les estoy hablando o otros temas que sean paralelos o subyacentes a lo político, ¿sí? Incluso los mismos pensamientos científicos o situaciones que podemos medir terminan siendo gestionadas desde lo político. Entonces, nosotros en ciertas situaciones o en ciertos momentos vamos a ver un choque o un debate entre estos discursos, que puede ser una oportunidad para crear conocimiento y ampliar también el bagaje que ellos tienen, o por el contrario, y de manera desafortunada, puede ser pues resultando en un conflicto o en una situación desfavorable, donde haya vulnerabilidad, donde haya pues cierto tipo de violencia. La autora Marcia Smith Martins nos dice que la pedagogía como práctica cultural crítica necesita abrir nuevos espacios institucionales en los que los estudiantes puedan experimentar y definir qué significa ser productores culturales. Entonces, como maestros, como ya sabemos de todas estas perspectivas, de todos esos conocimientos, de las distintas realidades a las que nos enfrentamos, tenemos que gestionar o ayudar a gestionar este conflicto. Darles obviamente el derecho de tener una agencia y de decir las cosas que ellos piensan, pero cuidando siempre todas las partes que están puestas en el conflicto. Aunque estemos a favor o en contra de lo que digan o hagan algunos de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y también tratar de hallar una solución al conflicto que no sea eliminarlo, sino que sea una oportunidad para todos nosotros como sociedad, véase la comunidad educativa o véase el territorio en el que estamos, y así poder valorar también las líneas de pensamiento que tiene cada persona y que realmente no son aisladas de la realidad. Son cosas que al final de cuentas pueden pasar dentro o fuera del aula. Es entonces que nosotros como maestros no solamente les entregamos a nuestros estudiantes unos conocimientos o habilidades para su vida laboral o para su vida académica, sino que también les entregamos un conjunto de herramientas para ser ciudadanos, para poder participar en el territorio en el que se encuentran y sobre todo para poder encontrarse con un montón de personas que van o no a ser igual que ellos. Asimismo, la autora Pita Torres nos dice que resulta esencial una formación en gestión escolar ante la necesidad de impactar la realidad social y particular de los estudiantes. Entonces, para mí, un maestro no puede ser apolítico. Puede tener una posición neutral, puede ser este mediador, pero no puede ignorar las situaciones contemporáneas o históricas que estamos enfrentando. Pero yo quisiera saber qué piensan ustedes y qué tienen que decir al respecto. Muchas gracias.